noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Fortuna TV. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Hoy nuevamente sin la presencia de Seferino Reato, que se tomó unos días de vacaciones, pero ya la semana que viene estará acá con nosotros, Luis, así que bueno, un nuevo programa con el desafío de hacerlo de la mejor manera posible sin Seferino. No es fácil, no es fácil, no podemos usar la palabra reemplazar, pero por lo menos complementarnos entre los otros dos para que no se note su ausencia, ¿no? Bueno, Luis, comentame un poco si te parece esto de la flexibilización, y lo digo entre comillas, del cepo, si es tal, si no es tal, si puede haber algún impacto en la economía real, en las reservas del Banco Central. ¿Qué visión, qué opinión tenés sobre esta decisión que se tomó? Yo creo que es un paso en el sentido correcto, en tanto y en cuanto hay que empezar a flexibilizar el cepo y eventualmente relajarlo hasta que no exista. Eh, yo creo que son medidas no tan fuertes o tan profundas, sino más bien un poco de marginales, que van en línea incluso con lo que se había acordado con el fondo, que se iban a empezar a implementar este tipo de medidas en la última revisión que se hizo del acuerdo el mes pasado. Eh, la más importante, porque hubo tres, ¿no? Tres, llamémosle flexibilizaciones, dos marginales, que son básicamente que algunas exportaciones de servicio que estaban en la obligación de liquidar en el mercado único de cambios, ahora ese mercado, digamos, eran $12.000 por mes, pasó a 24.000 para exportación de servicios profesionales. Después hubo otro relajamiento que era que las personas que habían recibido asistencia durante la pandemia, que recibían algún subsidio estatal, no podían acceder a la compra de dólares en el MEP. Son marginales. Después las que son un poco más importantes es el acceso a los importadores. Básicamente se acortaron los plazos de los que eran el... O sea, vos tenés energía que se paga al contado, todo lo que es en términos generales relacionado con la salud y algunos insumos del agro, eh, que se acortó el plazo de 60 a 30 días, y después todo lo que era el régimen general, que eran cuatro cuotas de 30, 60, 90 Ujú. días, de 25% cada una, dos cuotas de 50%, 30 y 60 días, para que los importadores puedan hacerse de los dólares para pagar las impuestos. Obviamente esto ayuda a flexibilizar un poco algo que estaba muy trabado, que era la importación. eh, el Banco Central, hay todo un tema con las reservas del Banco Central, por ahí no se entiende bien el tema del concepto de reservas netas. La verdad que las reservas netas sean negativas no significa que el Banco Central no tenga reservas. No Tiene, tenga pero las plata, debe. claro. O sea, debe más de lo que tiene. Por eso son negativas. Y entonces tiene, no es que no va a poder venderle a los importadores de dólares porque no tiene, pero digamos, ya comentamos la semana pasada, las medidas que se están tomando últimamente restringen o reducen la cantidad de dólares que el Banco Central va a acumular, y entonces es una pregunta relevante. Algunos importadores te dicen, che, pero ¿nos van a dar estos dólares? ¿Los tienen o no los tienen? Así que las dudas subsisten. Yo diría que el mercado sigue igual que antes, ¿no? Es como que dice, vos estás muy preocupado por algunas cuestiones que no son las mismas que nos preocupan a nosotros, y que básicamente una cosa es jugar, digamos, un poco a pleno de decir quiero bajar la brecha, que fue lo que dijo el gobierno, y el gobierno dice a mí no me interesa que las bajes subiendo el dólar que está más arriba hacia los libres, sino que las bajes subiendo el dólar que está barato, que es el oficial, ¿no? Y ahí es donde están todas estas dudas y estas cosas que un poco también algunos se preguntan, ahora relajás el cepo a las importaciones, entonces vas a vender dólares baratos, que es lo que no tenés que hacer cuando no tenés dólares. Entonces hay como un poco como decir, el gobierno está muy jugado a lo suyo y el mercado dice, no me gusta demasiado lo que estás haciendo". Y Luis, Después, sí. y te corto un segundito para preguntarte esta flexibilización del cepo, sobre todo respecto de las importaciones, que es claramente el que marca un poco, ¿no? Porque lo otro dijiste es muy marginal, es correcto. ¿Puede tener algún impacto en la balanza comercial? Sí, el último mes, en junio, la balanza comercial fue superavitaria por poquito más de $1.000 millones, con obviamente un crecimiento de las exportaciones, pero sobre todo por una caída drástica que sigue, digamos, lo que fueron estos 6 meses de gobierno en las importaciones. ¿Eso podría poner en jaque el superávit comercial mensual? Porque está anclado mucho a tener superávit fiscal y superávit comercial el gobierno también. ¿Crees que puede haber ahí alguna duda? Facilitar la SIMPO obviamente puede llevar a que aumente, imaginar la SIMPO. Ahora, el driver, el motor de la SIMPO es la actividad económica.
Es muy difícil que vos, porque digas, bueno, ahora puedo comprar más fácil, compres. O sea, va a depender mucho de que vos veas demanda, o sea, que aquellos que importan insumos digan, bueno, voy a producir bienes finales, necesito insumo importado, aquel que importa y directamente distribuye, diga, bueno, veo la fila de consumidores que me piden mercadería y no tengo, importo. Me parece que va a depender mucho de cómo sigue la demanda, no, no es tanto una cuestión de simplificarle la vida a los importadores, que eso va a hacer aumentar las IMPO. De hecho, lo que habíamos visto últimamente es que había muchas IMPO que no se pagaban. Claro, Entonces, en ese saldo comercial que vos decís, las IMPO estaban, pero no se pagaban. Entonces, ahora probablemente se achique la brecha entre la IMPO que entra, que la refleja el saldo comercial, y la que se paga. Y me parece que lo que se apunta es a dejar de acumular deuda por ese lado, que después son dólares que eventualmente más adelante tienen que aparecer, porque los esa deuda necesitas. hay que pagarla también, ¿no? Eh, Ahora, ayer el Banco Central hizo una cosa muy importante que dio un comunicado, que yo te diría que es lo central, un poco reafirmando la continuidad del cepo. Yo creo que todo lo que está haciendo el gobierno es reafirmar la continuidad del cepo con esta idea de que tienen un temor. Yo hoy preparé unos grafiquitos que muestran las condiciones de hoy respecto al levantamiento anterior, que es el 2015, y uno dice, bueno, pero si hoy hay superávit fiscal, antes había déficit. Ahora sobran, hay mucho menos peso de lo que había usualmente en la economía argentina. Che, ¿por qué no lo liberás directamente, completo, ¿no? Ahora, al mismo tiempo lo que hizo el Banco Central ayer, de contarnos, digamos, cómo sigue y contar un poco esta cosa de cuántos pesos hay en la economía y qué piensa hacer con los pesos, hizo un comunicado que pasó un poco más desapercibido por ahí para muchos medios y el gran público, que eh, básicamente lo que dice el Central es, bueno, miren, esto que yo había dicho que la cantidad de dinero no vamos a emitir nunca más, no es tan así. ¿Sí? Lo cual sugirió un montón de dudas, imagínate, Claudio, o sea, veníamos hablando de se cerró el grifo fiscal, porque no hay más déficit fiscal, buenísimo. Se cerró el grifo del cuasi fiscal, porque en el Banco Central no tiene más pasivos que pagan interés, buenísimo. Ahora se cierra el grifo de las reservas. Y dijimos, bueno, la mayoría de nosotros no nos gustó porque los bancos centrales compran dólares, digamos, Tal cual. acumulan divisas, y más un banco central como este que le tiene que generar una cantidad de dólares más o menos alta para pagar todas las deudas pasadas. Y sobre todo que el fisco tenga dólares para comprar y pagar su deuda. Y ahora y la idea era que, bueno, el Banco Central con los dólares, compraba dólares, emitía pesos y como esos pesos quedaban dando vueltas, los iba a ir a rescatar en el mercado de contado con liquidación. Y eso iba a hacer caer la brecha. La idea ahora lo que nos cuenta de alguna manera, sí, bueno, mira, la cantidad de dinero no es que no va a crecer nunca más, no es que cerré todos los grifos, no cerré el grifo fiscal, el grifo cuasi fiscal y el grifo de la reserva, sino que la cantidad de dinero va a crecer, ¿sí? Para volver al nivel que había a fin de abril. Básicamente eso es lo que dice vamos. Ahora, eso es un montón de crecimiento de la base monetaria. Básicamente es multiplicarla casi por tres, ¿sí? A la base monetaria que hay hoy. Eh, entonces hay toda una gran discusión, un poquito menos de tres, ¿no? Hay toda una gran discusión de qué pasa con eso, por qué ahora sale con que la base monetaria va a aumentar, no sabemos bien en base a qué, y que solo lo que se hace no es que es cero a partir de ahora, sino que es cero a partir de abril, pero en abril consideran todos los pases que había en la economía, que eran 17 billones de pesos aproximadamente, ¿no? Entonces, como que hay un ruido Fue y enorme vino. Claro. de entender bien a dónde va. Por ahí nuestro primer invitado nos ayuda un poco a entender a dónde quiere ir el Banco Central. Pero me parece que hay de nuevo lo que venimos charlando con muchos de nuestros invitados, esta idea de que por ahí las medidas reflejan cierta dosis de improvisación, que se dice una cosa, se escribe otra, después no se hace lo que se dijo que se iba a hacer, se cambia sobre la marcha. Eso me parece que genera toda una incertidumbre innecesaria y es un poco el reclamo que vemos todavía hoy en el mercado, que pretende alguna señal un poco más concreta respecto a dónde va la política cambiaria y dónde va la política monetaria. Muchas gracias, Luis. Y está con nosotros Andrés Borenstein, economista de Econviews y profesor de la Ditela. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo va eso?
Y preocupado porque pusiste un podcast hace poquito, Los lobos no entienden al león. ¿Alguien entiende al león? ¿Qué nos podés contar respecto de este título que le pusiste a tu podcast respecto de la política monetaria que está llevando adelante el gobierno? Bueno, obviamente estaba jugando con la famosa frase que usa Marcelo Bonelli los viernes en Clarín, con los lobos de Wall Street, ¿no? Y la película famosa y el león. Y claro, me parece a mí a ver, lo que está queriendo hacer esta gente, que puede salir bien o mal, no lo sabemos, es raro, ¿no? No es algo de política monetaria convencional. Entonces, cuando pasa eso, me da la impresión de que vos tenés que redoblar los esfuerzos en materia de comunicación. Y ahí me parece digo de nuevo, sin juzgar si esto está bien o está mal, lo que están haciendo, quizás está muy bien y sale bárbaro, y ojalá que así sea. Me da la impresión de que hay mucha gente que no lo termina de entender, y cuando digo mucha gente, no estoy diciendo Doña Rosa, que obviamente no tiene por qué saber de política monetaria, sino muchos economistas profesionales, muchos inversores de Wall Street o bancos locales no terminan de entender muy bien el esquema, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que hay que hacer un poquito más de docencia y un poquito más de comunicarlo mejor, tal vez, de nuevo, más allá de entrar en la cuestión técnica de si yo hubiese hecho otra cosa o alguien hubiese hecho otra cosa. Hay algo que no termina de entender y obviamente eso se paga en precio, ¿no? Porque vos decís, hice esto para bajar la brecha y la brecha no bajó. Bueno, entonces vos podés preguntar, ¿no bajó porque me tienen bronca? Y no, el mercado no le tiene bronca, el mercado que gana guita. Entonces, evidentemente no bajó porque no procesó de la misma manera que procesa el gobierno la información vertida. Eso yo creo que es el tema. Entonces, nada, más allá de todo, creo que hay que forzar, hay que hacer una vuelta de tuerca más en el aparato comunicacional. Se me ocurren dos cosas ahí. Hola, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Luis? Muy bien. Y gracias por estar acá con nosotros hoy. La primera es como que hay como un ida y vuelta entre el mercado y autoridades, en el cual parecía ser que el mercado dice, a mí no me importa mucho que bajes el de acá arriba, el contado con liqui o el MEP, sino qué vas a hacer con el de abajo, o sea, cuál es la política con el tipo de cambio oficial, ¿no? Y ahí surge toda la historia del cepo, los temores del levantamiento del cepo y demás. Hubo alguna novedad, medio marginal a mi juicio, contanos qué te parece. Pero ¿qué opinas de esta cuestión de decir, bueno, bajamos la brecha, la obsesión con el tema de la brecha barra inflación y el nivel del tipo de cambio oficial, que me parece que es donde está la discusión, y bueno, ahí viene toda la discusión si levantamos o no levantamos el cepo y cuándo, ¿no? Sí, yo creo que están muy conectados. A ver, hay un tema, es decir, el tipo de cambio oficial está atrasado, podemos usar eufemismos, incipientemente atrasado, un poquito atrasado, quizás atrasado, pero no es un tipo de cambio que nos deje contentos, por lo menos ex ante. De nuevo, yo no creo ser el único dueño de la verdad y puede ser que alguien me demuestre que al final no era tanto, pero la verdad estamos todos los economistas profesionales como un poquito mirando con sospecha. Yo creo que el gobierno lo sabe. Y el problema es que si vos hoy salís y el tipo de cambio de referencia, no sé, el contado con liqui es 1330 y vos decís, bueno, tengo que salir a 1400, aunque después te vaya bien y después el dólar baje, vos decís, bueno, ese 50 puntos de evaluación, llamémoslo, yo nunca lo llamaría devaluación, lo llamaría unificación, pero hablando en criollo, 50 puntos de evaluación, te van a generar una inflación X que me deja a mí preocupado porque si hay algo que le ha salido bien a Milei es que la inflación bajó muy rápido. De hecho, todos los que le teníamos mucho miedo a la inercia hemos perdido esa batalla intelectual porque la inercia fue menor a la que todos pensábamos. Entonces el tipo no quiere jugarse la marca esta de que le salió bien. Entonces, por eso yo creo que los tipos estaban tan preocupados por la brecha, porque te dicen, mira, y esto es intuición, no tengo ningún tipo de información, pero si consiguiera yo que la brecha baje al 25%, por decir un número, y el dólar valga 1200, el de mercado, bueno, ahí me animo a salir. Porque el costo que voy a pagar en términos de inflación podrá ser un par de puntitos. Es decir, si uno piensa la inflación viene a una velocidad de 4,5, de 5, y bueno, me tengo que comer un mes de 7 a cambio de que unifique el tipo de cambio. Es un costo recontra bien pagado porque el efecto sobre inversiones, sobre nivel de actividad, sobre expectativas de unificar el tipo de cambio va a ser espectacular. Ahora,
yo entiendo, porque yo soy de la idea de que a casi cualquier tipo de cambio los beneficios son más altos que los costos, pero también es cierto que yo soy plateísta. Yo soy analista, tengo clientes, me puedo equivocar y algún cliente me facturará que me equivoqué, etcétera, etcétera, pero es todo lo que pierdo. Cuando estás en el gobierno, ese miedo que pueden tener el equipo económico es entendible, ¿no? Por eso digo yo, no es una cosa de juzgarlos, viste, yo tengo la razón y ellos no, porque hay que estar en los zapatos. Así que nada, esa es un poco mi visión de por qué ellos les preocupa tanto la brecha cambiaria, porque es la llave a poder salir del cepo con el menor costo posible, me parece a mí. Ahora, digamos, es como que yo estoy de acuerdo con vos, digamos, ¿no? Hacer política económica es preferir riesgos. Después tenés que elegir qué riesgo corres, qué riesgo no corres. Y la contracara por no correr el riesgo nominal es correrlo con los riesgos reales, ¿no? De una recesión que se extienda un poquito más. Toda esta apuesta a la deflación, que también me gustaría escuchar tu opinión, esta idea de que, bueno, eh, el superpeso va a generar deflación porque todo el mundo se tiene que acomodar a la pauta cambiaria hoy del 2 eventualmente del cero. Entonces me parece que hay como, yo no digo una subestimación del problema real, tal vez sea una sobreestimación de las cuestiones nominales, pero me gustaría escuchar un poquito tu opinión sobre el nivel de actividad económica, cómo la ves, cómo sigue, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo con ese análisis, Luis, porque yo lo pienso de esta manera. El equipo económico te dice, mira, el tipo de cambio no está mal porque nosotros vamos a sacar impuestos y vamos a hacer un montón de reformas, y una vez que hagamos todo eso, la productividad de la economía argentina va a ser tanto más grande que se va a bancar este tipo de cambio. Y yo, desde el punto de vista de los objetivos, estoy de acuerdo. O sea, si conseguimos achicar el Estado y por ende podemos bajar algunos de los impuestos que tenemos, si desregulamos, simplificamos, abrimos la economía, bueno, hacer negocios en Argentina va a ser mucho más fácil y nuevamente nos bancamos. Ahora, el problema para mí ahí es poner el carro delante del caballo. Todas estas reformas, en las cuales creo que el 90% de los economistas coincidimos de que es una agenda buena, tardan tiempo. Y no solo tardan tiempo por la naturaleza, por el propio proceso de hacer reformas, sino que tardan tiempo porque en algunas vas a tener que ir al Congreso. Por ejemplo, todos los economistas pensamos que hay que hacer alguna reforma impositiva en la Argentina para cobrar menos impuestos, para hacer algo con ingresos brutos. Bueno, todo eso va a requerir un aparato legislativo. Entonces, la pregunta es, ¿podés conseguir digamos, la fortaleza política para hacer todo eso si la economía está estancada? Digamos, vos tenés dos aliados que no podés ningunear. Uno es el mercado, porque cuando el mercado está de culo, si me permiten el término, es muy difícil, digamos, generar estabilidad. Y otra es el nivel de actividad económica. Entonces, claro, si yo genero una recesión y con esa recesión me resuelve un montón de cosas porque bajan las importaciones, entonces tengo más superávit comercial, entonces te consigo más dólares y puedo manejar mejor el tipo de cambio. Perfecto, pero la recesión tiene un límite. Eh, entonces, y no solo lo digo en recesión en términos de la calle, los datos de pobreza o de desempleo, que por supuesto son una preocupación primordial. Estoy pensando también a nivel empresas. O sea, vos ponete en los zapatos de una multinacional hoy, que tiene fábricas en Argentina, pero que también tiene fábricas en el resto del mundo. Y está diciendo, bueno, che, acá me están diciendo que el tipo de cambio va a quedar bajo por mucho tiempo. Y capaz que me convenga cerrar la planta de la Argentina y empezar a importar lo mismo desde la fábrica de Brasil, de México, de China, de Europa, qué sé yo. Eh, Así, bueno, en una te va a pasar y es parte de la economía. Siempre hay una fábrica que cierra y otra que se abre. Eso no, el problema es si de repente muchas empresas piensan así. O, déjame decirte de otra manera, si yo soy productor agropecuario y digo, che, el tipo de cambio va a estar así, las retenciones de corto plazo no se pueden tocar. ¿Cuánto voy a sembrar el año que viene? O sea, la gente a veces, viste, el kirchnerismo siempre pensaba, el campo es un factor fijo, los tipos siembran siempre. Bueno, todos sabemos que no es así. Hay que invertir, hay que poner fertilizantes, un montón de cosas. Bueno, si invertís poco, el rendimiento del campo es poco. Si invertís mucho, el rendimiento del campo es mucho, más allá de los riesgos climáticos u otros que puedan aparecer. Entonces, nada, con un tipo de cambio que es visto como malo, vas a tener rendimientos inferiores. La pregunta es de cuán inferiores, no lo sé. Pero entonces yo creo que el tipo de cambio, yo no soy un fundamentalista del tipo de cambio, Luis me conoce, digo, es un precio entre tantos, pero no es un precio eh,
que no sea importante, ¿entendés? O sea, y también soy de la idea que cree que los gobiernos no pueden manejar el tipo de cambio real. Pero me parece que el tipo de cambio nominal, que es el que sí tienen más control los gobiernos, es algo con el cual hay que tener cuidado, sobre todo en esta parte del ciclo. En general, si uno piensa en las recuperaciones de la Argentina, empezaron con un tipo de cambio mucho más depreciado y después, en la medida que fue exitoso el proceso, el tipo de cambio se fue apreciando. El caso típico, por ejemplo, es con el kirchnerismo, ¿no? Cuando con Jorge Remes y Labaña pasó de 1 a 4. Bueno, yo no estoy diciendo que haya que hacer ese tipo de apreciación, que fue una bestialidad y era una Argentina con 22% de desempleo, ¿no? Nada que se le parezca a esto, pero me da la impresión de que con 900 estás como un poco incómodo. Ese es el tema. Y entonces, bueno, la reactivación, y para no esquivar la pregunta, Luis, yo creo que la economía ya tocó fondo entre marzo y abril. Mayo fue bueno el dato, junio va a ser más o menos, pero mi impresión es que julio va a volver a tener un crecimiento. Es una economía que de ninguna manera va en B corta, ¿no? Ni la famosa analogía que usó Milei, que no vamos a repetir. Pero que es una economía que camina. No vuela, pero camina. Eh, Pasa que, claro, cuando la economía camina despacio, la gente no lo siente. O sea, necesitas 3, 4, 5 meses, por más que yo te diga, che, mirá que en mayo que tocó el piso. Bueno, eso para nerds, para economistas que estamos mirando los números con lupa. Para el 99,9% de la gente, los tipos te dicen, sí, todo bien, que mayo fue mejor que abril, pero yo vendo 15% menos que el año pasado. Y Y ahora, ahí Andrés, pensando en esto que vos decís del tiempo, vamos a imaginar que ese piso ya se tocó, se está manteniendo el superávit fiscal, se estaría manteniendo el superávit comercial, digo, tres aspectos positivos, la inflación se está manteniendo baja, quizás el gobierno no podría pensar, bueno, aunque la gente se canse un poco más, tampoco tiene mucha opción porque no es que tengo elecciones, y si yo estoy convencido que después la cosa va a ir mejorar en esta etapa 3, ¿no? Que el gobierno, que Luis Caputo agregó esta etapa 3 al plan que antes tenía 2 etapas, bueno, quizás está dispuesto a jugar esa ficha hasta pensando en las elecciones del año que viene, que todavía falta, si toda esta cosa mejora. Porque la gente quizás se cansa, pero no puede hacer más nada. Digo, ¿también el gobierno puede estar especulando un poco con eso? es posible, es decir, claramente no hay la oposición hoy está muy en veremos, entonces esa amenaza de que alguien capitalice la recesión hoy no parece. Los datos de opinión pública, digo, más allá de que pueden estar en el margen un poco peor, como vimos con el índice de confianza del gobierno, siguen siendo buenos datos para Sí. mi ley. Entonces eso le da tranquilidad al gobierno. Y además esto que vos decías, Claudio, o sea, cuando uno piensa, no estás en esta disyuntiva de donde, viste, qué sé yo, en noviembre del 2001, donde vos tenés esa sensación de esto explota en cualquier momento. No es esta sensación. Sí, bueno, puede haber alguna escaramuza que sube el riesgo país, que sube la brecha. Digo, la Argentina está mejor posicionada y en eso también hay que darle crédito al equipo, que es que te sacó de un riesgo. Yo no digo que había hiperinflación, no compro el 17.000% de mi ley, pero sí es cierto que había una posibilidad de que con la herencia que dejó el gobierno anterior esto termine muy mal. Y ahí yo creo que hubo pericia de parte del equipo económico para tener unos primeros meses que salió todo muy bien y de nuevo uno puede pensar, che, tuvieron suerte, salió todo muy bien. Y siempre la suerte te tiene que ayudar, pero si jugás mal, no, sabes que la suerte no te alcanza. O sea, entonces eh, me parece bueno, que hay que darle ese crédito al equipo. Pero bueno, también es cierto que son otros tiempos. Yo creo que este es un tiempo mucho más de bisturí. Lo primero fue más de motosierra, si querés. Uh -huh. Y acá, ¿qué quiero decir? El bisturí, y volviendo al punto que hacía Luis de los riesgos, yo creo que ya no se puede que te salga todo bien. Es decir, cuando vos resuelvas una cosa, vas a tener que pagar un costo en otro. Y eso es elemental de política económica. A veces, ¿qué pasa? Los políticos no le gusta pagar costo de nada y a veces eligen al tipo que te dice, quédate tranquilo que esto no tiene costo. Sí, me parece que hoy ya eso no es posible. Ahora, yo también te banco y decir, bueno, déjame esperar un par de meses más a ver si ese costo se reduce, ¿no? Lo pongo en una pila a ver si el problema desaparece. Muy típico de los seres humanos, todos procrastinamos un poco en alguna actividad y entonces yo los banco, decir, bueno, porque a mí personalmente me gustaría salir del cepo lo antes posible, pero si alguien me dice, che, banquemos 2 meses a ver qué pasa. Y bueno, en estos 2 meses no es que la economía va a entrar en una crisis terminal y nada por el estilo. Tenés ese superávit fiscal que es medio inédito para la economía argentina. Y además, que quiero decir una cosa, es decir, más allá de que uno dice, sí, llegaste porque pisaste el aguinaldo, porque sí, todo eso es cierto, pero también es cierto que todos los meses los tipos
consiguen el superávit. O sea, te mostraron que el ADN está ahí. Entonces, ayer en junio habrán pisado en aguinaldo, en julio veremos qué es, pero el superávit no se negocia. Y eso me parece que para la estabilidad de la economía es un activo no menor. Y también es cierto, a veces que nosotros, los economistas profesionales, si querés, los pifiadores seriales, a veces también eh, pedimos perfección, ¿no? Y uno dice, che, pero ¿por qué? Lo mismo que pasa con el FMI. A Massa no le pedía, si a mí me pedís, sí, pero que a Massa no le podía pedir nada. Con estos tipos todos subimos un poco la vara porque son buenos, son honestos, son buenos, tienen un track record profesional muy buenos, o por lo menos la gran mayoría de los que está en funciones ejecutivas. Entonces yo le pido más a Toto que a Massa. Lógico, sería lógico y lógico que los trate igual, ¿no? Entonces, pero bueno, nada, eso quiero decir, a veces hay que bancarse que las cosas no sean tan perfectas ni como uno le gustaría que sean. Tenemos 2, 3 minutos nada más, pero me interesa saber tu opinión. El Banco Central publicó el otro día cómo sigue, o sea, los logros de la política monetaria, cómo sigue la política monetaria en la fase 2. Y bueno, compartimos un chat de economistas con Andrés, en la cual hay como una duda de qué quiere decir el Banco Central con esto de emisión cero. Emisión cero es verdad, es mentira. ¿Cuál es el instrumento de política monetaria? ¿Qué va a hacer el Banco Central? ¿A vos te parece que hace falta de vuelta que el Banco Central clarifique un poco su política? ¿O con lo que hay nos tenemos que arreglar y ver, como dijiste vos, bueno, banquémoslo así, veremos qué pasa y especulemos en todo caso que hay eventualmente una salida del cepo y un programa monetario y cambiario un poco más definitivo a un par de meses vista? Yo creo que para la profesión está bastante más claro qué es lo que están haciendo este targeting de base monetaria amplia. Eh, lo que pasa es que esa base monetaria amplia no quiere decir emisión cero. Claro, La misión, como nosotros la conocimos, como aprendimos en la facultad o en el ciclo básico, era la base monetaria, eso es dinero en poder del público más encajes. Y eso sí puede subir. Y más aún, es sano que suba porque si sube quiere decir dado que la canilla de la emisión para financiar al Tesoro está cerrada, si sube eso, quiere decir que los bancos están prestando más plata, que los bancos le están devolviendo esas famosas LEFIs para prestarle plata a sus clientes, ¿no? En hipotecas, préstamos personales, capital de trabajo, lo que sea. Entonces, la base monetaria, como la conocemos, sí puede subir y de nuevo, estamos en un momento en donde queremos que suba. Y ahí es donde entras en un poco de cortocircuito con la comunicación, donde el gobierno está diciendo nosotros no emitimos, están todas las canillas cerradas. Momentito, hay una canilla que está abierta y además queremos que siga abierta. Eh, y ahí de nuevo, ahí tenés el problema, digamos, cuando nosotros vamos a dar charlas por ahí con gente no del sistema financiero, sino gente, digamos, que se dedica a otra cosa y te dicen, che, pero es cierto que están emitiendo como si estuvieras cometiendo un delito. Y acá el problema, el delito, no es delito en ningún caso, pero el delito sería emitir para financiar no, al tesoro. pero vos dijiste un punto central, ¿no? Que es tanto énfasis en la comunicación. Cierro el grifo uno, cierro el 2, cierro el 3, no se emite más, superpeso y todo eso que, viste, como que yo digo, debería ser un poco más por ahí, menos efusivo, si querés, por usar una palabra, en materia comunicacional, no exagerar y explicar las cosas que se entiendan. Si después de todo, todos queremos contribuir de alguna manera a que se entiendan las cosas, pero yo creo que nos las hace medio cuesta arriba a veces la explicación de la política, ¿no? Sin duda, y te doy un ejemplo. Ayer, después del comunicado del Central y del PowerPoint del Central que circuló en todos lados, Milei puso sus propios números y eran diferentes a los del Banco Central. Creo que eran diferentes de nuevo porque usaron distintos momentos del tiempo. No es que uno está bien y otro está mal, pero tampoco ayuda que el Banco Central oficialmente diga un número y el presidente oficialmente de su tuit personal diga otro. Está bien, ninguna persona, un panadero o un empleado se puso a mirar esos números, esto es más para la profesión, pero aún así es medio desprolijo, digamos, ¿no? Andrés, muchas gracias por compartir con nosotros. Recomendamos a todos los que nos ven escuchar los podcasts de Andrés. Llevan un ratito cuando los sube y son súper interesantes y muy esclarecedores.
más para mí que vengo no del mundo económico, así que a seguir por ello, Andrés. Y bueno, seguiremos en comunicación y muchas gracias por compartir con Fortuna TV. Gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo grande. Continuamos en Fortuna TV en este tercer bloque y está con nosotros Agustín Bellido, gerente general de IBM para Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Muy buenas noches, Agustín, ¿cómo estás? Hola Claudio, buenas noches. Muchas gracias por el tiempo, por invitarme. Un placer, como siempre, compartir en qué estamos y cómo vamos. Así que muchas gracias por el tiempo a ustedes. A ver, Agustín, en estos contextos, ¿sí? No tanto latinoamericanos, pero sobre todo argentinos, ¿cómo la tecnología está ayudando y puede ayudar a los negocios, ¿no? A dar ese paso adelante o a mantener la facturación o a mantener la rentabilidad? Que muchas veces se piensa que en momentos de crisis se deja de invertir en tecnología y quizás es momentos de mantener esa inversión. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué estás viendo vos? Qué buena pregunta. A ver, justo ayer hablábamos en un foro con una industria en particular y hablábamos de en realidad hoy la tecnología nos da herramientas para este tipo de contextos y para este tipo de situaciones en donde obviamente la eficiencia es parte de nuestra responsabilidad como líderes en las organizaciones y a través de todas las industrias y un facilitador de este tipo de KPIs que estamos permanentemente analizando. Y no solo porque hoy está el tema de moda, del tema de AI, que sin lugar a dudas es una herramienta poderosa para mejorar estos KPIs, sino a través de todas las tecnologías. La nube pública ayudando a explorar nuevas maneras de llegar a nuestros clientes, el tema de ciberseguridad, controlando y trabajando sobre la seguridad de los datos, la base de la mayoría de las industrias, tenerlos resguardados, tenerlos seguros y tenerlos a disposición para poder explotarlos. La robotización o automatización que afecta efectivamente el punto que vos mencionabas de la eficiencia, cómo podemos automatizar tareas repetitivas, tareas que no tienen tanto valor desde el punto de vista de recursos humanos y poder ayudar a que los recursos estén enfocados en tareas que sean relevantes para la industria y para el negocio. Y así podría recorrer muchas herramientas tecnológicas que dan pie y ayudan no solo a la eficiencia interna, sino también a tener una mayor cantidad de clientes o clientes más contentos en nuestras industrias, ¿no? Ahora, para eso, solo para cerrar, obviamente también tenemos que adaptar a las organizaciones. O sea, las compañías tienen que prepararse desde el punto de vista de procesos, desde el punto de vista de negocio, para poder adquirir estas tecnologías y poder sacarles el mayor provecho posible, ¿no? Ahora, IBM, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Agustín? Eh, uno IBM usualmente, viste, la asocia, por lo menos mi generación, perdón, ¿no? Pero la asocia a otro tipo de producto, ¿no? O sea, más fierros, digamos, cosas. Y ahora es como que es otra compañía, ¿no? Un poco lo que estás contando, básicamente tenemos que pensar en IBM en otro jugador, digamos, de escala global, no tanto metido en el desarrollo de fierros, sino de otro tipo de servicios y productos. Contanos un poco cómo fue esa mutación y qué implica, digamos, hacia adentro de la compañía, ¿no? Gracias, Luis, por la pregunta. Mirá, nosotros y justo hace algunas horas entregamos resultados a nivel global y hablan de la misma manera a nivel local. Nosotros crecimos el negocio de software y venimos creciendo el negocio de software de manera sostenida. Y en Argentina tenemos una métrica que es que un argentino promedio interactúa entre 9 y 11 veces por día con tecnología IBM sin saber que lo hace directamente con IBM. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con datos en las industrias de telco, en las industrias financieras, en las industrias de seguro. También tenemos la explotación de esa información a través del uso de inteligencia artificial, por ejemplo, en asistentes de 7x24, en estas industrias y en la industria del seguro, por ejemplo, cuando contratamos seguro, cuando digitalizamos
recetas o digitalizamos órdenes de salud para presentarlas en las obras sociales, también interviene tecnología IBM. IBM en los últimos años y con algunos hitos importantes, como por ejemplo sumar a la familia Red Hat, ha invertido en más de 40 compañías de software para robustecer el portafolio de soluciones de software, en data, en integración, en automatización de la información y también en seguridad de la información. Nosotros somos una compañía que les vende a compañías, el famoso B2B. Entonces, a veces no se ve nuestra marca, pero siempre estamos por detrás ayudando a las empresas a llegar de mejor manera a sus clientes y de hacerle la vida más simple, más eficiente y más fácil en estas soluciones que antes te mencionaba, ¿no? Y estamos apostando en futuro también, porque más allá de comprar compañías que robustecen nuestro portafolio de soluciones hoy, estamos, por ejemplo, invirtiendo muchísimo en computación cuántica, la nueva generación computacional, que no viene a reemplazar la computación tradicional, sino que viene a multiplicar capacidades de procesamiento de información en las diferentes industrias, y ya tenemos miles de casos en implementación alrededor del mundo en estas nuevas tecnologías. Entonces, hoy te diría que IBM tiene más injerencia en soluciones de software que en soluciones de hardware, que todavía tenemos y que seguimos invirtiendo, y que todavía, como decimos nosotros, hay roadmap y seguimos proyectando invirtiendo en infraestructura, pero te diría que hoy nuestra estrategia es nube híbrida e inteligencia artificial, muy apalancada por software y por soluciones de software, ¿no? Y Agustín, en esa inteligencia artificial, volvemos a este tema porque hoy está en boca de todos y es el más caliente y el que más se está hablando, siempre está el riesgo y te he escuchado y me parece importante, entonces quiero que lo compartas también con nuestro público, esto de que hay un miedo, ¿no? Que la inteligencia artificial lo que va a hacer es reemplazar a mucha capacidad, digamos, de recurso humano, y entonces va a aumentar, ¿no? La cantidad de desocupación en términos masivos. Comentá un poco cuál es tu visión respecto de eso y cómo en realidad, a medida que la tecnología va avanzando, cambian las capacidades y el desempleo cada vez va bajando cada vez más. Me gusta que compartas tu visión respecto de esto. Mira, la tecnología siempre en las primeras instancias generan temores, ¿no? Y obviamente inteligencia artificial en particular genera más temor. Cuando la vamos entendiendo, a nosotros nos gusta siempre trabajar sobre la idea de que los casos de uso de inteligencia artificial no reemplazan, sino que de alguna manera suavizan muchas de las tareas que tenemos en el día a día. Y obviamente nos preocupa mucho y tenemos una responsabilidad, de todas las compañías dadoras de tecnología tienen la responsabilidad de capacitar y recapacitar, como dicen los gringos, reskilling, de las capacidades profesionales de las personas que están activas en trabajos hoy, justamente para que tengan las herramientas y puedan explotar estas tecnologías y puedan aportarle al trabajo de todos los días. Y se van generando nuevas posiciones, ¿no? Hoy ya tenemos nuevos roles que hace 2 años no existían, los diseñadores prompt, por ejemplo, y muchos otros roles que en definitiva también crean estas tecnologías. IBM desde los inicios con Watson, con el original Watson, con inteligencia artificial tradicional, siempre hablaba de inteligencia aumentada, el AI como inteligencia aumentada. Son las capacidades humanas sumadas a las capacidades tecnológicas, hacen la máquina toda poderosa y hacen que todo suceda, ¿no? Agustín, ¿dónde estás viendo en Argentina que más se está creciendo en el uso de tecnología grande, ¿no? Tecnología importante, digo, me refiero en aquellos sectores donde vos ves y decís, bueno, por acá parece que está yendo la cosa, digo, servicios financieros, petroleras, energéticas, ¿por dónde es que vos estás viendo las inversiones estas importantes? Mira, hay una naturaleza, es como todo, ¿no? Las industrias más ligadas a lo digital, por supuesto, son los heavy users, digamos, ¿no? Por excelencia, la industria financiera, la de seguro, la industria de telecomunicaciones.
Mucho hemos visto de crecimiento en industrias como las energéticas, que están invirtiendo cada vez más fuerte, pero hoy nos sorprendemos con casos que por ahí vienen más de la mano de industrias más tradicionales, ¿no? Yo siempre hablo del agro porque amo el agro, digamos, por temas familiares, pero el agro hoy está mucho más tecnificado, si bien tiene un área de oportunidad muy grande, y vemos algunos casos no tradicionales. El otro día me contaban de un caso que lo que hacía era una compañía que tenía que gestionar muchos RFPs y a través de AI lo que hicieron fue automatizar la emisión de esos RFPs con información que es permanente y que se repite en los diferentes pedidos, y eso hizo una optimización en el proceso de emisión de RFP, y eso es across de todas las industrias. Eso no tiene que ver con la industria financiera o con la telco, con la minería en particular, sino también con otras industrias que no son tan tecnológicamente, en términos de IT, usuarias de tecnología. Y así pudiera seguir. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de HR que es replicable a todas las industrias. Nosotros como cliente cero, digamos, IBM creó un asistente de HR que responde preguntas muy simples pero habituales en toda la población de los IBMers, y esto es replicable a todas las industrias. Entonces, estamos viendo casos que son replicables a otras industrias y no tan de la mano de las heavy users de IT. Pero bueno, por supuesto, nuestras vedettes son la industria financiera, la industria de seguros y la industria tecnológica, ¿no? Por excelencia. Pero estamos viendo casos que provienen, por ejemplo, de estudios de abogados, en donde hay mucho elemento, digamos, de lectura y mucha interpretación de texto, y esto, por ejemplo, el AI generativo y el tradicional también lo hacen perfectamente bien. Y si a eso le sumás digitalización y si a eso le sumás robotización, por supuesto el caso se va agrandando, ¿no? Es increíble, pero es así. Partimos de un granito de arena y de repente estamos en la playa, digamos. O sea, un caso que empieza, yo siempre digo, el caso de la caja es tradicional de seguros. Empezó con un asistente virtual que atendía y hoy vende seguros, podés hacer las denuncias por robo, podés hacer un reclamo, o sea, va creciendo. Lo mismo en el caso de Banco Galicia, con Gala, y así, obviamente, empezás con un MVP, empezás con un caso particular, con una problemática particular, aprendés de la tecnología, le vas dando insight a esa tecnología y vas abriendo el área de ataque. Hay una expectativa bastante importante de que Argentina sea no un hub, pero sí un exportador de servicios basados en el conocimiento más significativo, ¿no? Más importante. ¿Cómo ves esas perspectivas y si ves alguna restricción? Por ejemplo, solamente charlamos acá el tema de recursos humanos, educación y demás, si ahí estás haciendo algo, si ves que hay algún complemento entre el sector privado y el sector público para desarrollar hacia adelante y demás. El área de oportunidad para la Argentina, en este caso, es muy grande. Hoy, de hecho, yo lo tengo en mi población. Hoy somos miles de argentinos dando soporte al mundo. Yo tengo argentinos PhD que están, digamos, trabajando para laboratorios en el mundo en estas tecnologías y en este desarrollo. El capital humano argentino es indiscutible. Por supuesto, queda un montón de trabajo por hacer. Por supuesto, tenemos que seguir capacitando en nuevas tecnologías, pero sin lugar a dudas, esto es una oportunidad para los argentinos. De hecho, hay muchos argentinos hoy que dan servicios y trabajos tecnológicos al mundo, con lo cual multiplicar eso sin duda es un área de oportunidad. Y los argentinos tenemos esa cosa emprendedora, esa cosa de siempre estar buscando algo más, esa inquietud, digamos, de estar buscando nuevas oportunidades, y a eso lo sumamos con buenas capacidades de aprendizaje. Obviamente es un área de oportunidad. De hecho, firmamos y somos parte de un acuerdo que creo que fue hace 2 o 3 semanas que firmamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde ponemos a la disposición de los argentinos
la plataforma de SkillBuilds, la plataforma de IBM, en donde se puede hacer auto-learning de las diferentes tecnologías de las que hablábamos hace algunos minutos atrás, totalmente gratuito, y haciendo auto-learning, con lo cual esa plataforma está disponible y esperemos tener muchos argentinos que se sigan conectando. Tenemos más de 2.000 argentinos capacitándose en los últimos años en estas plataformas. Entonces, realmente si me lo preguntás, y para ser bien concreto, yo creo que hay un área de oportunidad muy grande en este sentido para poder brindar capital humano al mundo, ¿no? Hoy justo salió un informe de BDO en Argentina que decía que el 35% de las empresas en Argentina estaba teniendo problemas para la adquisición y la retención de talentos, y los principales competidores, digamos, para eso era el trabajo afuera, ¿no? El trabajo remoto directamente, trabajar para afuera y además cobrar afuera, o sea, trabajar para afuera o trabajar para acá y cobrar afuera. Entonces, que ese terminaba siendo como uno de los mayores, digamos, dificultades que tenían el 35% de las grandes y medianas empresas en el país. Agustín, vos que obviamente como responsable de IBM, vamos a hacer foco en Argentina, te juntás con los CEOs, ¿no? de Argentina también. ¿Qué piden? ¿Qué están mirando? ¿Qué están necesitando hoy? Obviamente en cuanto a la tecnología, ¿no? No, a ver, obviamente el AI generativo en particular ha despertado muchas ideas respecto de qué resolver y cómo resolver con tecnología. Entonces, las ideas vienen por todos lados y de hecho es un tema que apasiona en general, porque lo que hizo la AI generativa fue poner la tecnología y las capacidades tecnológicas en la mano de todas las personas. Entonces, la realidad es que hay muchas oportunidades de implementación de tecnología en un montón de casos. El punto es cómo aterrizamos esos casos. Por ejemplo, nosotros lo hacemos a través de nuestro ecosistema, de nuestra red de compañías socias y también a través de manera directa a través de IBM. Siempre lo hacemos a través de una metodología que básicamente despierta o digamos, se toma las problemáticas o las problemáticas y entendiendo cuál es el caso con mayor impacto o con mayor retorno de inversión, ese que abordamos primero para proyectar y seguir trabajando sobre estos temas. Por supuesto, la automatización, por supuesto, tener observabilidad sobre los procesos, sobre la infraestructura de IT, sobre las redes. Son muy importantes, son casos muy relevantes y están con un atractivo particular, pero la realidad es que es muy diversa la aplicabilidad de estas tecnologías a las diferentes empresas y muchas veces vienen por directorios, CEOs o C-level, como decimos nosotros, de las compañías. Acá lo más importante es y que nosotros, al ser una compañía que le vende a compañías, somos muy responsables con la información, con el abordaje, con que el LLMs o los LLMs o los SLMs, como se les llaman ahora, o sea, Large Language Model, y ahora son los Small Language Model porque hay un tema de costo asociado a dónde vos vas a buscar la información y cómo procesas esa información. Lo más importante es que la información que esté ahí no tenga sesgos, sea ética, controlar esa información. Si vos exponés información de tu compañía que esté controlada, por eso hay algunos principios que sostenemos nosotros como IBM para esta tecnología en particular, que tiene un doble clic ahí, que observamos y que cuidamos mucho que no se corra riesgos. Eso te iba a preguntar, Agustín, perdón. La última pregunta tenía que ver con esto, con si crees que tiene que estar de alguna manera regulado o no, o de qué manera, digamos, al ser algo también tan nuevo, el tema de la usabilidad de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Es importante, este tema es el tema, de hecho nosotros estamos participando en discusiones con gobierno, discusiones de valor, no malas discusiones, sino de aporte y plurales, donde está la academia o si querés la educación, el gobierno y nosotros como dadores de tecnología en los diferentes entes de gobierno, justamente para poder transmitir las experiencias que tenemos a nivel global.
Es importante tener marcada la cancha, lo que es importante es no pasarse en las regulaciones porque las puedes frenar, como pasa en otras geografías. Si la sobre regulás, entonces la frenás. Si la dejás totalmente libre, entonces tenés algunos riesgos. Y lo más importante de todo, que es lo que promulgamos en IBM, es tener la experiencia, la historia y poder entender cuáles son los requerimientos y cuáles son las oportunidades que hay en nuestra geografía y plantear el juego justamente para lo que sea óptimo y que le sirva al contexto que hoy tenemos en Argentina. Pero somos participantes de esas discusiones y estamos absolutamente a disposición para seguir teniéndolas y seguir aportando de nuestro espacio, ¿no? Agustín, muchísimas gracias por este tiempo, como siempre muy interesante, y te agradecemos mucho por el tiempo de haber compartido acá con Fortuna TV. Gracias a Claudio, ustedes. Luis, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, un placer como siempre y siempre a disposición para seguir conversando de estos temas que me apasionan y nada, y que estamos en el día a día y que semana a semana cambian, así que espectacular, gracias a ustedes. Luis, un poco, ¿qué resumen haces del programa y de las dos notas que tuvimos el día de hoy? Mira, empezando por, viste, cómo es el dicho este, consuelo de muchos, bueno, no me consuelo de tontos, no me acuerdo cómo es, pero eh, escuchándolo a Andrés me quedó la idea de que hay como un cierto consenso, ¿no? Respecto de muchos economistas, de dónde están los riesgos, cuáles deberían ser, no necesariamente cuáles van a ser los próximos pasos que hay que tomar en materia cambiaria y financiera y monetaria, las dudas o las preocupaciones sobre la actividad económica. Y después siempre, viste, esta reflexión de que como que todo se da a la mano, que digamos, siempre abordamos dos caras de la misma moneda, ¿no? Mientras tanto hay que seguir tomando decisiones, mientras tanto hay que seguir innovando, no te podés quedar dormido. Obviamente, en ciertos contextos es más fácil disponer de recursos para determinado tipo de inversiones, sobre todo inversiones en tecnología avanzada y demás, pero que evidentemente las empresas no pueden dormirse y que tienen que seguir avanzando. Entonces, a mí me parece que la Argentina, con una visión estratégica, sigue siendo un lugar donde vale la pena invertir, y donde también vale la pena empezar a considerar estas cuestiones que hacen a nuevas tecnologías, donde el capital humano diferencial que tenemos todavía nos da un plus, eh, pero que vos sabés muy bien qué es lo que es lo que yo pienso, que hace falta recrear un poco, digamos, todo lo que es el entramado educativo de la Argentina, ¿no? Queremos ser un hub de inteligencia artificial, exportar servicios basados en el conocimiento y más. Necesitamos, si vos planteaste una cosa interesante, ¿no? ¿Cuánta gente hoy quiere estar en esos sectores porque cobran dólares? Con lo cual, de nuevo, entró el tema del nivel del tipo de cambio, el cepo y todas las restricciones que hay por ahí, que esas cuestiones no deberían sesgar, digamos, dónde producís, dónde te radicás y demás, y que Argentina siempre se ha visto, no, si me voy afuera o veo cómo hago. Me parece que hay mucho por trabajar todavía ahí, pero claramente eh, hay que invertir por todo lo que se puede invertir en las nuevas tecnologías, ¿no? Y le sumo a eso, Luis, que además estas tecnologías, incluso de la inteligencia artificial, que parecen tan inaccesibles o tan lejanas, con muy leves inversiones es que se empiezan a utilizar. Que eso también, ¿no?, acerca al mundo de los negocios a estas nuevas tecnologías. Obviamente que después hay casos de uso más profundos y demás, pero realmente son muchas veces las pymes las que pueden empezar a utilizarlas y rápidamente ven esos cambios. Y es interesante esto que decís, como siempre tratamos de analizar, ¿no?, un economista y el mundo de los negocios, el mundo de la macro con el mundo de la micro, con empresarios, cómo cada vez están siempre tan vinculados entre sí, con lo cual uno piensa, ¿no?, el que invierte hoy un poquito, aunque le cueste, como cuando la situación esté un poco mejor, bueno, va a estar mejor parado frente a su competidor, ¿no? Claramente, claramente. Por eso te digo, en general, digamos, uno lo que ve, los años que tengo de experiencia en este rol de asesor macroeconómico, es que a las empresas que generalmente le han ido bien son las que han apostado durante los periodos de crisis. Obviamente, tenés que tener la espalda, tenés que tener un montón de condiciones para poder hacerlo, pero no hay que perder la oportunidad, ¿no?, de hacerlo.
Luis, muchísimas gracias y gracias por compartir una nueva edición de Fortuna TV. Ha sido un placer como siempre y bueno, nos vemos en una semana. El jueves que viene acá estaremos, esperemos con Seferino Reato de vuelta, Luis Seco y Claudio Celano Gómez acá en Fortuna TV. Muy buenas noches para todos.